Buenos días para todos mis estudiantes del grado tercero. Para esta clase vamos a trabajar los números de 6 y 7 cifras. Vamos a iniciar entonces con las centenas de mil, que son los números de 6 cifras. Vamos a aprender entonces cómo se leen, cómo se interpretan esos números. Durante toda esta semana vamos a trabajar esos dos números de 6 y 7 cifras. Entonces vamos a iniciar con este número. Para eso entonces vamos a ubicar cada una de sus posiciones con diferentes colores. Tenemos entonces que la primera posición son las unidades. Luego entonces continuamos con las decenas. Luego continuamos con las centenas. Pasamos entonces a las unidades de mil. Luego entonces pasamos a las decenas de mil. Y finalmente, decenas de mil. Y finalmente vamos a pasar a las centenas de mil, que es la posición donde nos vamos a centrar. Entonces, como su nombre lo dice, como son centenas de mil, siempre este número que está en las centenas de mil lo vamos a leer con la palabra cientos. 200, 300, 400, 500, en este caso sería 600. ¿Cuál es la condición? Antes del punto que nos indica mil, leemos el número normal como lo conocemos, es decir, 607. Luego leemos la palabra mil y finalmente leemos el número que está después del punto, que es el 456. ¿Cómo nos queda? 607.456. Volvemos a repasar. Antes del punto leemos el número normal como lo conocemos. El 607 es el número que está antes del punto. Luego leemos la palabra mil y finalmente leemos el número que está luego del punto, o sea, el 456. Teniendo en cuenta esto, vamos a escribir entonces cómo se lee. Tenemos entonces 600 7.000 400 56. En resumen, este número se lee 607.456. Vamos a mirar algunos ejemplos, otros ejemplos, para que nos quede muy claro entonces cómo leemos y cómo interpretamos esos números de 6 cifras. Continuando con nuestro tema, vamos a mirar este segundo ejemplo. Recordemos entonces que la táctica para aprender a leer estos números de 6 cifras es que antes del punto leemos el número común y corriente, teniendo en cuenta que estas son las centenas de mil, es decir, los cientos. Luego, después del punto, leemos el número también común y corriente. Entonces, antes del punto tenemos el 455. Luego le agregamos la palabra mil, 455.000. Y luego el siguiente número, que es 267. Vamos a hacer 400 .
55.000, 200, 67. Los invito entonces para que hagamos estos dos ejercicios en el cuaderno para que podamos comprender mucho mejor cómo leer los números de 6 cifras.